Buenas tardes, estamos en el programa Saludablemente. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Aquí otra vez en este programa, en un ambiente diferente. Y también como en ese ambiente diferente, a partir de hoy vamos a comenzar a hacer una serie de programas relacionados con las leyes biológicas de un doctor que ha sido muy polémico, que es el doctor Dirhammer. Dirhammer, ¿cierto? ¿Tú qué me puedes contar del doctor Dirhammer? Wow, el doctor Hammer creo que es una de las personas más interesantes de los últimos años. Es una persona que ha hecho para mí una investigación muy importante y ha tenido grandes avances para la ciencia. No obstante, no ha sido comprendido y me parece que de alguna manera no ha sido comprendido porque hizo una investigación, creyó en ella y posteriormente la asumió de manera tan radical que, que se separó completamente de la ciencia actual. Era muy difícil que fuera aceptado. Hablemos un poquito de él, ¿te parece? Sí, sí, claro, cuéntanos. Él era director de un hospital en Alemania. En ese hospital, él comenzó a hacer algunas investigaciones después de que tuvo un evento trágico. Él básicamente sufrió la pérdida de su hijo. Su hijo fallece y él es asesinado además, parece que por un noble italiano, y posteriormente a eso pues él no vuelve, él enferma, y enferma a él y enferma a su mujer. A él le da un cáncer en el testículo y a la mujer un cáncer en el seno. Uy, un cáncer. Un cáncer, ambos. Esto lo llevó a él a investigar mucho. Creo que una de las cosas que más hizo que él produjera esa lesión no solamente era el cáncer por la muerte del hijo, sino también por las circunstancias que se sobrellevaron después. Y es que el hijo fallece y además hay impunidad, porque como es un noble, no pasa nada. Entonces él comienza a investigar y dice, bueno, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá estar generando mi enfermedad? Entonces comienza a investigar sobre eso y descubre ciertas cosas que dan cabida a lo que él le llamó la nueva medicina germánica. Básicamente él comienza a investigar y dice, bueno, ¿qué tiene que ver mi emoción o lo que pasó con el cáncer? Porque le pareció muy poco probable que su esposa y él desarrollaran en tan corto tiempo cáncer ambos cuando eran personas sanas. Entonces dijo, no, algo debe estar relacionado con lo que ha sucedido. Además, al mismo tiempo, es decir, luego de la muerte de su hijo. Y las dos personas simultáneamente. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a evaluar diferentes casos y encontraron que estos casos se repetían no solo en seres humanos, sino también en animales. Hizo una extensísima investigación, dicen que con más de 10.000 historias clínicas, y comenzó a hacer como un enfoque diferente de la anamnesis clínica que hacemos normalmente los médicos. Normalmente nosotros los médicos llegamos y evaluamos a la persona si ha tenido cáncer, si hay cáncer de su familia y todos los antecedentes normales, pero él comenzó a evaluar una serie de antecedentes adicionales. Y es las circunstancias que se habían presentado en los meses o años previos al desarrollo del cáncer por parte de las personas y comenzó a encontrar ciertas coincidencias. Además que determinó, y me parece importante decirlo en este momento, que explica la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades y dice que es base o tiene como base un principio biológico universal. O sea, para él, más que una enfermedad sea desarrollada por un tema emocional como tal, tiene tres elementos que puede desarrollar la enfermedad y que además uno tiene la capacidad, o la persona o el individuo tiene la capacidad de poder generar su misma autocuración. Es lo que he entendido de acuerdo a lo que... Bueno, sí, pero digamos que esa es la conclusión después de todo un proceso. El proceso comienza realmente cuando y yo quisiera ir llevando la secuencia de cómo él va descubriendo su propia realidad. Para mí, el de descubrir, por ejemplo, que pasar en animales después de una pérdida fue importante. Claro, que pasar en humanos después de una pérdida. Y cuando él comienza a investigar eso, dice, bueno, hay como tres componentes que se pueden, que entren en conjunción para que se presente una enfermedad. Y es la mente, ¿okay? El cerebro y un órgano afectado.
Exacto. Y él comenzó a investigar un poco sobre esto y lo primero que descubre es una cosa que le llamó Deer Hammer Shock o impactos de Deer Hammer, por decir algo así. Él básicamente descubre que llega un momento en que una persona o cualquier individuo se encuentra ante una realidad que tiene tres características. Es inesperado, sí, es de altísimo impacto, es decir, es un dolor agudo, una situación aguda y sorpresiva. Y por último, se vive en soledad. Cuando se crean las tres circunstancias, estamos hablando de la primera ley. Estamos hablando de la primera ley de Deer Hammer. No obstante, estamos diciendo los componentes de esa primera ley de Deer Hammer. Entonces, es lo que llega y dice, bueno, la persona vive esa situación y en ese momento en que se presenta el impacto tiene una significación. Básicamente, los animales son concretos. Es decir, cuando un león pierde su manada, pierde su manada. Cuando a una cebra se la va a comer un león, pues tiene un peligro de muerte. Y así sucesivamente, pero para nosotros no. Nosotros tenemos una simbología. Una representación de lo que estamos viviendo. Exactamente. O sea, entonces, cuando se habla en animales, básicamente sucede y es muy concreto, lo que tú decías. Es muy concreto y es evidente ahí en el aquí y en el ahora. En cambio, para el ser humano es más una representación gráfica o una representación de lo que realmente está viviendo. Porque nosotros manejamos los dos lenguajes, concreto y representativo. Entonces, por ejemplo, cuando a ti una persona te manda a callar, eso es una agresión. Claro. Ese es un peligro. No importa qué tipo de agresión han hecho. O sea, imagínate lo siguiente. Cuando tú estás en una reunión y alguien simplemente te excluye de la reunión o no tiene en cuenta tus opiniones, tú te sientes excluido. Para un animal eso es la exclusión de la manada. Mientras que para el animal es concreto, para ti es representativo. El hecho de que no tengan en cuenta tus opiniones, aunque estés ahí, es una exclusión de la manada. Entonces tienes el peligro de pérdida de la manada. Y así hay múltiples cantidades de representaciones que nosotros podemos hacer. Cuando eso ocurre, que se presenta inicialmente el impacto, a continuación se desencadena inmediatamente una cosa que se llaman programas con contenido biológico. Esos programas con contenido biológico lo que nos llevan es a que podamos de alguna manera recuperarnos ante la situación. Entonces, tú pierdes tu manada, pues, ¿cómo la logras recuperar? Y además también aparecen como ese mecanismo o esa herramienta que debe usar la persona para salir de ese estado, o sea, para defenderse de ese estado en particular. Por eso es el programa. Exacto. Entonces, esos programas son automáticos, son adaptativos. A ver, digamos una cosa. Va un león, está plácidamente sentado en la sabana con sus hembras alrededor. ¿Cuántos quisiéramos ser leones? Pero bueno. No, mentira, yo digo eso aquí a mi esposa para que se ría, porque como lo diga de verdad, ustedes verán lo que me pasa. Me va a tocar luchar por mi vida. Otro shock de Hammer. Pero bueno, les iba a contar que él está plácidamente sentado allí y de pronto llega otro león. Y ese león lucha con él y él pierde su manada. Gana el territorio el otro. Gana el territorio. Entonces, cuando él pierde su territorio, pierde su manada, ¿qué ocurre en su corazón, en su sistema? Se dispara un programa que le permita recuperar su manada. ¿Y qué es lo que hace? Genera las condiciones para que llegue más sangre, por ejemplo, a su corazón, a sus pulmones, a sus músculos, a sus huesos, sean más fuertes, para que tenga menos dolor, para que se sobreponga ante la situación. Y ese programa le permitirá hacerlo. Hay una característica básica de ese programa. ¿Saben cómo hacen las arterias coronarias para que llegue más sangre al corazón? Se erosionan. Eso quiere decir que si la arteria es así, se erosiona y se vuelve así. Y esa erosión de la arteria coronaria hace que llegue más sangre al corazón y a los tejidos, para que el corazón lata más eficientemente y él tenga más energía para defender su territorio y su manada. ¿Qué ocurre en esas circunstancias? El león lo puede hacer. ¿Pero qué pasa, por ejemplo? Pero es por un momento. Es adaptativo. Una vez recupera su manada, se suspende la situación
y él vuelve a O sea, no se muere de un infarto. No necesariamente se muere de un infarto. Ay, la luz. Esa parte. Oiga, normalmente nos encanta la luz, pero tenemos ahora una situación de una luz un poco fuerte sobre nosotros. Acaba de salir el sol. Bogotá estaba bastante nublada y en estos días se está haciendo soleada. Entonces vamos sigamos aquí un minutico hablando con nuestra gente. Bien, eso lo decía relacionado con un animal. Sí, pero quiero que veas una cosa. ¿Qué ocurre cuando la erosión se mantiene por mucho tiempo? Es decir, nos están viendo. Sí, nos están viendo perfectamente. ¿Qué sucede cuando la erosión se mantiene por mucho tiempo? Cuando la erosión se mantiene por mucho tiempo, entonces lo que sucede es que se genera una enfermedad coronaria a largo plazo, realmente. Porque esa es una situación pasajera, esa es una situación adaptativa por unas semanas o por unas horas, mientras logra recuperarse el individuo de la situación que está viviendo. Pero cuando pasa más tiempo, en ese momento puede haber una enfermedad subyacente. Y es lo que muchas veces nos pasa. Pero sigamos hablando sobre... ¿Y podemos poner de una vez el ejemplo de lo que puede suceder, por ejemplo, con una persona en particular? Es decir, ya pusimos el ejemplo de dónde nació todo esto de la medicina germánica y por qué el Dr. Hammer comenzó a analizar a través de su enfermedad y la enfermedad de su esposa, de dónde surgía, de dónde desencadenaba todo este proceso que tú estás explicando, del shock. Sin embargo, por ejemplo, me parece también interesante plasmarlo en un ejercicio práctico relacionado con una persona diferente. ¿A qué me refiero con eso? O sea, una persona, por ejemplo, pierde un empleo, ¿sí? Y es la persona que sostiene a su familia y es la única que trabaja en su familia. ¿Qué le puede pasar a esa persona? Está perdiendo su manada, pero también está perdiendo su territorio. Es decir, y tiene un shock, sí. O sea, que es la primera ley. Realmente lo que él está hablando y lo que nos dice The Hammer, y me parece que va bien en este momento, es lo siguiente. Él tiene un shock. El shock pierde, pero lo importante es la significación que tiene el shock para él. Entonces, si él perdió su manada, reaccionó de una manera. Genera un programa para recuperar la manada. Si él lo que perdió fue el territorio, genera un programa para recuperar su territorio. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que ocurre. Y ese programa es el que actúa sobre el órgano y genera la enfermedad. Básicamente, Hammer lo que dice es, ¿sabe qué? No existe eso de enfermedades. Sí, esto dice, nada es enfermo, nada es maligno. Simplemente nosotros somos humanos que vivimos en relación con la naturaleza y con la creación. Estamos en un ambiente ecológico. Es lo que dice. Son mecanismos adaptativos. Mecanismos adaptativos que de alguna manera son favorables para la persona, para recuperar lo que tenía que recuperar en un momento determinado. ¿Okay? Y ese shock está representado en 3 elementos importantes que también decías hace un rato, y es que se ven reflejados en la mente o en la psique de la persona, en el cerebro, ¿sí? Y en el órgano particular donde desarrolla ese programa con sentido biológico, ya cambiando el término de enfermedad. Ok, vamos a hablar de una cosita que me parece importante. Cuando Hammer descubre esto y se lo presenta a sus colegas, lo que estamos hablando, que él le llamó nueva medicina germánica, él estaba, ya ustedes se imaginan, lo orgulloso de la investigación que había logrado. Descubrió que las enfermedades no son enfermedades, que las enfermedades son procesos adaptativos y que esos procesos adaptativos tienen un proceso de curación autonómico, que la persona puede curarse de las enfermedades. Descubre esto este hombre maravillado con lo que está sucediendo con él, entonces le presenta sus hallazgos a sus compañeros pensando que van a ser acogidos, y lo que logra es que lo destituyan. Pierde su cargo y perdió también su licencia médica. En Alemania no se habló de la nueva medicina germánica en ningún momento. Y solamente varios años después, creo que como 10 años después, él logró presentar por primera vez al público esta investigación en España. Entonces va a España, hace una presentación en televisión, y cuando hace la presentación en televisión,
le llaman en España ya no nueva medicina germánica, sino medicina sagrada. A mí me encanta el término medicina sagrada para esto. Y después de esto, pasó algo también increíble. ¿Qué pasó? Lo llevaron a la cárcel. Lo llevaron a la cárcel por estar dando consejos médicos cuando no tenía una licencia médica. Entonces, la situación fue bastante compleja para él, pero digamos que se ha ido abriendo espacio la nueva medicina germánica entre nosotros. Entonces, vamos ahora a meternos ya, que hemos hablado como generalidades de Hammer, vamos a hablar ahora de la primera ley biológica de Hammer. Y la primera ley biológica y primer criterio de la ley biológica es: todo programa con significado biológico tiene su origen en un impacto, en un DHS, o sea, Deer Hammer Shock. Es decir, cada vez que se dispara un programa de contenido biológico es porque primero se presentó una situación estresante de impacto. Yo le digo, de impacto. ¿Ok? Un choque. Entonces, ¿cuándo se presenta esto? Dice, el choque es inesperado, muy agudo, vivido en soledad, que ocurre simultáneamente en la psique, en el cerebro y en el órgano correspondiente. Y ahí comienza todo el desarrollo de la primera ley de Hammer, que me parece que es la parte más importante que estamos tratando en el día de hoy. Y es importante ahí mencionar también que esa situación emocional es algo que realmente no se podía anticipar. O sea, el choque es eso, pero pues sí, y sabemos que cuando decimos la palabra shock, muchos de los televidentes nos están entendiendo, pero sin embargo quisimos hacer esta claridad para que pues tengamos muy preciso específicamente qué significa ese término de shock. Sí, el shock es un impacto. Y no estamos preparados para recibir ese shock. Sí, la persona, digamos... La persona no está preparada para recibir ese shock. El señor que llega a su casa y de pronto le dice a la mujer, ¿sabes qué? Me voy hoy. Chao, no quiero seguir contigo. Imagínate, eso es un shock inesperado. Pierde a su pareja, pierde a un ser querido. Un enojo fuerte también puede serlo, un shock. Porque de alguna manera cuando tú te enojas, yo siempre digo que cuando tú te enojas tienes doble problema. Tener rabia y después quitarte. Entonces, digamos que es una decisión de la persona. Sí. La persona tomó la decisión de enojarse porque tomó la decisión de pensar algunas cosas que lo llevaron a una situación estresante. Pero bueno, también hay otras circunstancias, preocupaciones inesperadas. Entonces, comienzas a pensar en una deuda o en una incertidumbre, un diagnóstico inesperado. O un pronóstico inesperado, porque sí. Hay veces que nos dicen, bueno, usted es tanto tiempo el que va a vivir por el diagnóstico. Pues sí, pero bueno, ya eso es un diagnóstico. Pero también, como dices, puede ser un pronóstico. Digamos, un pronóstico inesperado es, yo creo que usted no va a pasar el semestre cuando una persona está en la universidad. Exacto. Usted no va a pasar el semestre. Usted tiene muy pocas posibilidades de lograrlo. Y un tema sobre el que has tenido... Y alguien, no solo lo programaron, sino que ha puesto todo su esfuerzo y de pronto de manera inesperada se encuentra ante esa situación. La situación es una situación que va en detrimento de uno y uno se encuentra tomado por sorpresa. En ese momento se dispara el programa especial con significado biológico, DSH, ¿ok? O sea, es como el primer SBS, perdón, SBS, se le llama a él, sí. Entonces, ahí en ese momento entramos en lo que él le denomina conflictos biológicos. ¿Okay? Y fíjate que él le llama conflicto biológico y no conflicto psicológico. Sí. Normalmente nosotros le decimos, ay, es que está estresado, él tiene un conflicto psicológico porque se murió tal, porque le pasó tal cosa, porque perdió el trabajo, porque está enojado, porque es que tiene una mala esposa o una mala suegra o bueno, lo que sea. Entonces en ese momento nosotros le decimos que hay un conflicto psicológico y él le dice, no, es biológico. Porque realmente está afectando a todos los niveles de la psique, a la persona, ¿ok? Sí. Ok, y aquí entra una parte importante, como nosotros somos humanos, esto ya lo dijimos, pero retomémoslo. Nosotros estamos tanto en términos literales como en términos simbólicos, porque nuestra mente es simbólica. A ver, ¿un vaso es un vaso
o un vaso es lo que nosotros conceptualizamos que es un vaso. ¿Cómo yo reconozco que es un vaso? Reconozco que es un vaso porque tengo en mi mente la idea de lo que es un vaso. Entonces, cuando lo veo, yo lo reconozco. Yo, ¿cómo sé que es una familia? Porque tengo en mi mente la idea de lo que es una familia. De manera que cuando yo veo un hombre, una mujer y unos niños, digo, bueno, esto es una familia. Ahora, bueno, ahora se estamos inventando otros tipos de familia, pero digamos que no es la familia natural. ¿Okay? La familia natural, tú ves un hombre, una mujer con unos niños y dices, bueno, esto es una familia. Tú ves a dos mujeres con dos niños y dicen, bueno, son hermanas o amigas con los hijos de una de ellas. Sí, es una representación. Es tu representación, aunque ahora ya puede cambiarnos el simbolismo. Pero en todo caso, eso es lo que nos permite a nosotros idear las cosas. Entonces, por ejemplo, tu familia es tu manada. Tu trabajo puede ser tu territorio, tu manada. Por ejemplo, cuando tú eres el jefe y tienes mucha gente a cargo, es tu manada. Cuando a ti el gran jefe te dice, usted se va, tú pierdes tu manada. Pierdes, no sé, la gente que pueda hacer. Ustedes se imaginan el político que lo nombran como alcalde, como gobernador, como presidente, como ministro, y después sale de su cargo. Lo que significa para él haber tenido el poder de manejar miles, a veces millones de vidas, y de pronto ser solamente del ámbito suyo y su familia. Básicamente esa es la situación. Entonces, como nosotros tenemos eso, un impacto es cuando perdemos eso, o cuando algo amenaza lo que nosotros tenemos y que hace parte de nosotros. Bueno, yo pienso que vamos muy bien ahí, es interesante todo lo que hemos hablado hasta el momento. Sin embargo, en este momento nos vamos para un corte comercial y continuamos en un ratito. Bueno, nuevamente estamos aquí con ustedes y bueno, volviendo con esta serie de programas relacionados con las leyes de Dear Hammer, ¿cierto? Dear Hammer, las 5 leyes las 5 leyes de Dear Hammer, en donde en el día de hoy estamos tratando la primera ley. Número 1. La número 1. Ok. Estamos hablando entonces de que nosotros interactuamos de manera simbólica, además de la forma literal que interactuaría cualquier animal.
Aquí tenemos una ambulancia pasando cerca. Bueno, básicamente él habla de conflictos biológicos. ¿Listo? Démosle un segundo a que pase la ambulancia que está pasando detrás del parque que tenemos aquí atrás. Ok, resulta que él habla de esos conflictos y da unos ejemplos de conflictos. Entonces dice uno primero, conflicto de pérdida territorial. ¿Qué puede ser eso? La pérdida del hogar o de un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los programas, los famosos programas que hemos hablado? El programa está desencadenado, está diseñado para que tú recuperes tu hogar o tu trabajo, tu territorio. Entonces él dice, cuando tú pierdes tu hogar o tu trabajo, estás perdiendo tu territorio. Entonces tienes programas para recuperar tu territorio. Si fueras un león, ¿cuál sería? Entonces, digamos esto. Tú estás en el trabajo, el de recursos humanos o el jefe le dice, bueno, yo creo que usted trabaja hasta hoy. Eso es pérdida del territorio, ¿verdad? Un shock. Sí, genera el shock, pero simbólicamente, ¿qué significa eso? Perdí mi territorio o perdí mi hogar o perdí mi familia. Eso, pierdo mi territorio. ¿Qué haría un león para recuperar su territorio? Con el otro león. Pelea por su territorio. Pelea por su territorio, tratar de vencer al otro. El programa está diseñado para que tú como animalito saltes sobre el jefe y lo mates. Y lo eches, y tú recuperes tu territorio. Pero no somos tan instintivos esos animalitos. Entonces, ¿qué ocurre? El programa se dispara y te genera la adaptación para que hagas eso. De otra forma. Pero tú no lo haces. Y ese conflicto biológico entre lo que deberías haber hecho adaptativamente y lo que haces, genera una situación que es el shock. Ok, ¿por qué? Porque no solo perdiste tu hogar, no, tu territorio, no luchaste por él. Pasividad. Nosotros teníamos el programa para defendernos, tenemos el programa para hacerlo ante una pérdida territorial. Hablemos de otro. Un conflicto de ataque. Tú eres atacada, digamos, te atacan en la calle, tú sabes defenderte y te defiendes y golpeas a la persona que te atacó y pues perfecto. Digamos, va a un león, lo ataca a otro león y pues se defiende. ¿Sí? Eso es una forma de manejar, pero sin embargo, muchas veces el ataque lo vemos como que nos están dejando atrás nuestra manada, porque es otra situación. Entonces, cuando tu manada te deja atrás, ¿tú qué tienes que hacer? Programas para ubicar y localizar tu manada. ¿Sí? Y normalmente eso ocurre. Mira, para ti, ¿qué es una manada que te deja? Tú estás en una reunión y de pronto comienza a hablar la gente, se ríe la gente, tú preguntas qué es y no te dicen. Estás allí físicamente, pero simbólicamente el hecho de que te excluyan significa que tu manada te dejó. O sea, como un conflicto, algo así como un conflicto de abandono. Exacto. ¿Qué harías tú en esa situación? Si tú fueras un animal en la selva y te deja tu manada, ¿tú qué haces? Corres por tu manada hasta que la encuentras, la sigues. Donde está el olor de mi manada, llegas a tu manada y te integras a tu manada, pero resulta que la manada está ahí, simplemente te están ignorando. ¿Qué haces para que eso ocurra? Puedes hacerlo de varias formas. Una de ellas es volverte chinchoso, aquí en Colombia decimos chinchoso, molestón, insistente, decir, mire, yo estoy acá, yo soy importante, yo soy el más inteligente. Es que comienza a participar y aún así que genere más rechazo, ¿no? Exacto, muchas veces eso genera más rechazo, porque la persona de alguna manera se porta de una manera que es fastidiosa para el resto del grupo. Todos lo hemos visto. Y todos lo hemos sentido. Y la persona lo que quiere, le decimos, deseo de reivindicación. Instintivamente lo que se disparó fue un programa, y ese programa es el programa de me dejó mi manada. Voy a recuperar mi manada, y voy detrás de la manada. Y es la misma angustia de un animalito cuando está buscando su manada. Hasta que es acogido por su manada y se siente seguro nuevamente. Esta persona se siente insegura. Todos los programas relacionados con la pérdida de la manada se disparan en ese instante. Por un segundo. Instintivamente. Eso es lo que está pasando. ¿Verdad? Digamos otro de los conflictos. El conflicto y a eso le llaman conflicto de abandono. Conflicto de abandono. El conflicto de susto de muerte. El conflicto de susto de muerte también es espectacular.
Va la cebra caminando por el Kilimanjaro y de pronto le sale un león. El león comienza a perseguir a la cebra y la cebra tiene un susto de muerte y comienza a correr. Puede que muera, pero puede que se salve. Pero si se salva, ¿qué ocurre? Todo su sistema dispara un programa para salvarse de la agresión. Ante una amenaza, tú tienes que actuar de dos maneras, luchar o huir. Es lo adaptativo. Entonces, si tú luchas o si huyes, depende del agresor. Si es más grande que tú, ¿verdad? Huyes. Si es más pequeño que tú, luchas. Y si es de tu tamaño, estarías. Pero básicamente, lo que ocurre con esta cebra es que la cebra, digamos, se salvó y finalmente llega a un proceso en que se suspende el programa. Pero para ti, cuando una persona te dice voy a decir una palabra fuerte, te refiere a alguna propiedad de tu progenitora, por ejemplo, ¿sí? O te dice que eres estúpido o te dice cualquier cosa que tú la veas como una agresión hacia ti, tú inmediatamente sientes el peligro de muerte, ¿sí? El peligro de que estás en susto de muerte y no está pasando realmente porque es un tema simbólico. El que a ti te digan estúpido o que a ti te agredan físicamente es lo mismo. Por eso, cuando nos dicen eso, se dispara el programa y es lo que nosotros vemos, la oleada de adrenalina, nos ponemos colorados, nos ponemos rígidos, nuestro tono muscular aumenta, nuestra postura, no sé si te has dado cuenta, la gente cuando tiene mucha rabia, la quijada se le pone hacia adelante. Reacciona, o sea, físicamente. Mira, hace un rectus en la boca. Ese tema, la gente no se da cuenta de ellos. Si se han dado cuenta que una persona de verdad tiene rabia, comienza a hablar y echa la bronca hacia adelante y puede hablar y bota saliva, porque la mandíbula la proyecta hacia adelante, es un signo de agresión. Instintivo, ¿por qué? Porque es el signo de morder, como un perro. Voy a morder, pero como no estoy mordiendo, hago la proyección de la mandíbula hacia adelante. Me abalanzo hacia adelante, mi mirada, mi cuerpo, mis manos y todo mi organismo se prepara para ello. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, cuando te llega una carta, que en la carta dicen algo que es ofensivo para ti? Y tú comienzas a leer la carta y dices, ¡y me dijo! Y la carta no dice eso, la carta dice unas palabras, pero tú la sientes. La emoción se la colocas. Claro, porque muy seguramente la palabra tiene su intención y al leerla, pues tú ya te contaminas o te plasmas de esa emoción. No, la agresión dispara en ti los programas que ponen el componente afectivo. ¿Okay? Por eso la adrenalina y todo lo demás que corresponda tal cual como si estuviese sucediendo. Bien, todos estos conflictos son reflejados, decíamos hace un rato, en tres partes, de acuerdo a lo que decía el doctor Hammer, que es la psique, el cerebro, ¿sí? Y el órgano. Sí. Básicamente lo que entiendo de la psique es el componente emocional, o sea, es la forma emocional como tú reflejas esa situación de shock que estás viviendo y es a nivel, es la parte como psicológica, ¿cierto? Sí, estamos ciertamente hablando de eso. Sin embargo, a nivel cerebral, ¿qué sucede, Rafael? Ok, mira, yo primero quiero dejar en evidencia algo. En la psique y según Dirkhammer, cuando se presenta el famoso DHS, síndrome de Dirkhammer o shock de Dirkhammer, la persona tiene el impacto y en ese momento se presenta el programa especial con contenido biológico. Y después ese genera una impactación sobre un órgano y genera una afección. Sí. Eso es lo normal, pero él dice que hay excepciones. Ok. ¿Okay? Hay excepciones y pasa cuando hay desnutrición, sí. Cuando hay envenenamiento o cuando hay trauma. Entonces, en esos casos, una persona podría tener una afección sin necesidad de que exista el shock, el golpe emocional. Clarísimo el tema de la desnutrición y el envenenamiento. Pero cuando hay trauma, ¿te refieres a que tuvo un trauma real? O sea, una fractura. Un accidente, sin esperar y lo tiene. Sí, entonces son lesiones. Te disparan. No le esperas, exactamente. Sí, te apuñalan, te caes y te fracturas.
Sí, entonces tienes no se presenta la situación normal que es de la que él está hablando. Entonces hablemos ahora sí de lo que decíamos de la psique. Cuando Hammer comienza a hacer su investigación, descubrió algo muy interesante. Descubrió que cuando estas personas tenían esa emoción, se podía evidenciar físicamente y se podía evidenciar en el cerebro de la persona. ¿Cómo? Él descubrió en las tomografías computarizadas que le tomaban a las personas, una cuestión que le llamó focos de Dirhammer o focos de Hammer, y él le colocaba Hammer HH. Realmente eso es comiquísimo porque realmente él no le puso el nombre, el nombre se lo pusieron otras personas quienes lo criticaban y decían, oiga, esos son los supuestos focos de Hammer de los que él habla, pero no es que ellos creyeran que esos focos realmente eran existentes. ¿Qué es lo que ocurre? Él descubrió que cuando una persona tiene un shock, ¿verdad? Sí, una situación de la que ya hemos hablado anteriormente. Ok, DSH. Entonces, cuando él presenta esa situación, él en ese instante desarrolla en el cerebro una estructura que son como unos círculos concéntricos. ¿Ustedes han visto cuando arrojan una piedra al agua? Que se forman unos círculos. Bueno, tal cual en el cerebro se generan unos círculos concéntricos. Y esos círculos concéntricos él le llamó focos de Dirhammer. Y la gente les decía los dudosos focos de Hammer. Pero finalmente le llaman focos HH, doble H o focos de Dirhammer. Básicamente, ¿qué ocurre esto? Desde que se crearon las tomografías, lograron descubrir que esas estructuras se veían. Pero todos los científicos, todos los médicos pensaron, perdonen un minutico, que las estructuras se debían a un artefacto, radiológicamente se llama artefacto, a una estructura que no tiene una explicación lógica. Es básicamente una distorsión por un defecto de la máquina. Los investigadores descubrieron que eso no era tal. Básicamente, varios años después de eso, y cuando Hammer estaba haciendo la investigación, la Siemens, uno de los grandes productores de tomógrafos, dice, qué pena con ustedes, pero esto no es un artefacto. No tiene ningún error. No es un error. Y no es un error sencillamente porque si yo tomo la placa de adelante para atrás, aparece la lesión. Y si la tomo por el lado, aparece la lesión. Y si la tomo en un sentido oblicuo, aparece la lesión. Es decir, la lesión está. Esos focos concéntricos que se ven como anillos que se van moviendo, pueden ser muy leves o muy fuertes, muy grandes. De hecho, pueden ser tan grandes y tan evidentes o tan pequeños y poco evidentes como poderosa sea el impacto, el shock. Okay. O sea, el tamaño depende el DSH. Del impacto. Sí. Del impacto del shock. Dirhammer shock. O sea, y la es el impacto emocional. O sea, la localización dentro del cerebro también guarda alguna relación con... Puedo irme para allá, pero no me voy a avanzar todavía por un motivo, porque esta parte es importantísima. El tamaño depende del impacto, y el impacto lo llevó a Hammer a hablar de que las emociones tienen un efecto de masa, o sea, el peso de las emociones. Entonces, eso va a ser más adelante, uno de los aspectos más importantes que vamos a tener que estar viendo para ello. Ahora, cuando hablas de la localización, sí, también. ¿Qué ocurre con la localización de esto? A ver, digamos que una madre pierde a su hijo, sí, ¿verdad? Este shock. Normalmente desarrolla cáncer ¿en dónde? En su mama. ¿Y en cuál mama? En la mama izquierda. ¿Ok? Si ella es diestra, porque si es zurda, sería en la otra mama. Tiene el efecto contralateral. Y él logró evidenciar cómo, de alguna manera, estas imágenes de esos círculos concéntricos o círculos HH lograban identificar cuál era el contenido que psicológicamente tenía para la persona la emoción, el impacto. O sea, recuérdate, hay un impacto, genera un programa de contenido biológico y ese programa de contenido biológico va inconsciente o subconscientemente relacionado
con la representación que la persona tiene. Pierde su trabajo, pierde su territorio, área relacionada con territorio. Pierde su trabajo, pierde su manada, área. Son componentes diferentes los que serían a presentar. En este caso, por ejemplo, en el caso de la pierna, la del hijo, cuando pierde el hijo, pierde la mama. Mire, tiene que ver con la mama, el amamantamiento. Por ejemplo, cuando una persona se siente paralizada, siente que ante una situación no sabe qué hacer y no se puede mover, está entre la espada y la pared, por ejemplo, que se active una zona del cerebro que está relacionada con la pierna, con el movimiento de la pierna. Y entonces, ahí es donde estaría el síndrome concéntrico, el HH, estaría allí relacionado con la pierna, como si la persona no pudiera mover la pierna. Y muy generalmente, si esto continúa, pudiera desarrollar una lesión allí. Real, en el órgano. Sí. En el órgano específico. Exactamente. Entonces, aquí es lo que nos estamos encontrando, es que cada programa de contenido biológico está relacionada con el conflicto y tiene una relación con su pronóstico biológico. Siempre están relacionados con la función del órgano específico comprometido simbólicamente con la situación. Básicamente, con lo que estamos hablando, que estamos llegando a la parte como final de esta primera ley de Hammer, encontramos que dentro del cerebro se encuentran organizadas las áreas del cerebro como se organiza un cuerpo, de cabeza a pies. ¿Sí? Y de acuerdo a la representación del órgano comprometido, de acuerdo al contenido simbólico, allí se presenta ese foco de Hammer. Sí. Ese foco, ellos ya pueden decir, pasó esto, va a pasar esta lesión, y la lograban descubrir, o pasó esto y pasó esta lesión, y lograban predecir ya dónde se estaba presentando la lesión. Eso le permitía el saber cuál era el contenido simbólico, y a él le permite en este momento determinar que nosotros podríamos trabajar a nivel terapéutico sobre esto. Obviamente es unas cosas que tienen que ir mucho más allá. Entonces hablábamos del tema de la persona que tiene el conflicto de pérdida de territorio. Perdió su trabajo, por ejemplo, y desarrolla, o tiene miedo de pérdida de trabajo, que también puede ser cuando es maltratado en el trabajo y todo eso. Y entonces la persona puede generar una angina. Una angina de pecho, es un dolor en el pecho. ¿Qué ocurre? La parte de las coronarias que comienzan en este momento a hacer primero la dilatación y después por dentro a ser erosionadas, y posteriormente, si esa situación se mantiene en el tiempo, digamos unos 9 meses, la persona termina generalmente desarrollando un infarto, una lesión coronaria definitiva, ya como... O sea que ya de pronto llegando o concluyendo lo que esta primera ley biológica, podemos decir que de acuerdo al impacto, ese impacto va a tener una repercusión física que es en el cerebro, ¿cierto? Y de acuerdo a la ubicación o localización, incluso al tamaño de esa localización física que hablábamos de los focos de Hammer, que son una serie de circulitos que se reflejan en el cerebro cuando se hace la tomografía computarizada a las personas que están desarrollando este tipo de cosas, podemos predecir incluso antes de que se refleje en el físico, podemos predecir en qué órgano se puede evidenciar físicamente ese impacto, ¿cierto? Claro, sí. Hammer, y va relacionado con ese órgano en particular. Claro, Hammer descubre una cosa. Descubre que en los animales, incluso en las plantas, existe algo que se llama cerebro del órgano. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, ustedes si hacen un trauma sobre una parte de una planta, la planta hace unos cambios adaptativos necesarios para que la lesión o aquella injuria externa no la lesione, porque de alguna manera hay un cerebro primigenio en el órgano específico, digamos en la rama o en la hoja, entonces la hoja puede cambiar de posición o la misma, por ejemplo, lo hace con el sol. Si ustedes ven el girasol va girando con el sol. Es un cerebro primitivo que tiene, y nosotros también los tenemos. Entonces él habla del cerebro del órgano. Básicamente, a nivel del cerebro general está representado cada uno de los órganos, pero ese está conectado con el cerebro del órgano, que finalmente genera y desarrolla la situación que él ya no le llamaría enfermedad, sino un programa con significado biológico. Básicamente, genera las condiciones necesarias para que él se salve, y dice que básicamente, por ejemplo,
digamos en el cáncer de mama. ¿Qué pudiera significar un cáncer de mama para una mujer? Pierde a su hijo al que amamantó. ¿Qué tiene que hacer? Amamantar un nuevo hijo. Lo que debería hacer inmediatamente es embarazarse, tener otro hijo y amamantar. Pues no lo hace. Para una mujer joven, ¿no? Pues sí, pero adaptativamente eso es lo que debe hacer. Si no lo hace, ¿qué hace? Su mama desarrolla un cáncer. Y aquí también es importante anotar que hay ocasiones en las cuales no solamente se refleja en un solo órgano, ese shock genera evidente en el físico, no solamente en un solo órgano, sino en muchos órganos dentro del físico, que eso también se puede presentar. Sí, claro. Es para anotarlo. Bueno, ha sido interesante el desarrollo de esta primera ley. De verdad vamos a tratar de manejarlas, todas las leyes y traerles a ustedes ejemplos con los cuales puedan darse cuenta cómo estamos viviendo esos programas, ¿cierto? O cómo se están viviendo a nivel del individuo esos programas con sentido biológico. Para nosotros fue un gusto. ¿Quieres anotar algo más? O ya voy a concluir. Sí, está cerrando. Solamente les invitamos a que podamos compartir un poco más, gracias a las personas que nos han escrito a nuestro correo electrónico, ¿verdad? Saludablemente @neurotraining, terminado en ing, pnl.com. Gracias a ustedes, gracias a todos los que podamos colaborar en cualquier aspecto. Los invitamos a visitar nuestra página neurotrainingpnl.com, a asistir a nuestros talleres y conferencias, y básicamente será para nosotros un placer estar con ustedes, continuar en toda esta parte de capacitación, hablar de algunas cosas importantes. Nosotros hemos sentido, Claudia, que de alguna manera en los últimos años se ha hablado mucho de Hammer. Se ha hablado mucho de Hammer, pero no se ha profundizado un poquito sobre él. Es interesantísimo. Y de pronto hasta vamos a entender por qué Hammer se metió en tantos problemas. Porque lo que él está diciendo es cierto, tiene un gran componente científico, pero realmente nos pone a pensar mucho y básicamente desvirtúa buena parte de la medicina que conocemos y como la conocemos. Y para nosotros los médicos tenemos que ser muy cautos. Yo creo que él confió en sus resultados y de alguna manera generó unas circunstancias que lo llevaron a un evento de rechazo generalizado de la sociedad científica, pero creo que tiene un gran componente de realidad y que hizo una investigación muy bien hecha. Recientemente se dieron instrucciones al gobierno en Alemania para que se investigue sobre los estudios de Hammer y se puedan ser descartados o validados. Y yo creo que yo soy el primero que estoy esperando esto, porque pudiera realmente ser un cambio importantísimo para la ciencia como la conocemos y la medicina como la conocemos. Bueno, sí, interesante lo que dices y pues vamos a seguir profundizando en este tema. Nos veremos en el próximo programa y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Hasta luego. Gracias.